un tiempo bonito donde el Señor ha estado volviendo, ¿cierto? En la hora de la oración y ahora con la alabanza. Es el mejor momento para estar tranquilos, con un corazón, una actitud de aprendizaje, porque necesitamos aprender cada día. Y yo estaba recordando lo que el hermano Mario nos compartió el martes, y es que él dijo una palabra clave en cuanto a una actitud del corazón cada uno de nosotros, y es que nosotros debemos soltar algo para recibir algo nuevo. Pero muchas veces nos cuesta soltar cosas en nuestro corazón, por lo tanto no recibimos nada nuevo. Y hay algo interesante en esto. El Señor, la palabra que el hermano Mario trajo es una de las palabras que también el Señor estuvo hablando hace unos 2 o 3 semanas atrás, en cuanto a una visión que el Señor habló a la iglesia. No es coincidencia que el hermano Mario haya hablado del 2020. El Señor a mí me habló del 2020 hace unas semanas atrás también. En el 2020 nosotros también recibimos una palabra de parte del Señor. Si alguien se acuerda, tal vez esté de acuerdo conmigo, y si no, pues le pueden preguntar después al pastor esto. Pero en el 2020 el Señor habló una palabra que se llamaba conquista y puertas abiertas. Pero también en el 2020, como dijo el hermano Mario, empezó la contingencia sanitaria. Entonces muchos hermanos se entristecieron, muchos hermanos se desanimaron. Y el paso de los días no permitió que algunos hermanos conquistaran, entraran a esa tierra prometida que el Señor ya nos había dado. Y mientras la pastora predicaba yo estaba atrás meditando sobre ese 2020, y es que en ese 2020 nosotros deberíamos haber caminado en medio de la tempestad, en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias que estábamos atravesando. Ahora algunos caminamos, gracias a Dios, y seguimos adelante. Bueno, la mayoría estamos acá. Venir o no volver a congregarse. Y es respetable, cada quien tiene su forma de pensar y de actuar. Pero la palabra de Dios nos dice que seamos valientes y esforzados. Y mientras el hermano Mario compartía el martes, me llamó mucho la atención la palabra: suelta algo para que recibas algo nuevo. Eso a nosotros nos cuesta soltar algo. A mí en lo personal me ha costado soltar cosas familiares, me ha costado soltar a mis hijos, están conmigo, ahora ya están haciendo su vida aparte, y eso a veces nos estorba nuestro caminar con el Señor. Muchas veces hay situaciones, bienes, propiedades, dinero, que también nos da trabajo soltar. Muy trabajosa de soltar. Pero el Señor nos da en su palabra la fortaleza y la sabiduría para poder hacerlo. Ahora hay que ser valientes, como dije anteriormente, pero ese no es el tema de hoy, pero me llamó mucho la atención lo que el hermano Mario compartió. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr soltar cosas del pasado para empezar a tomar cosas nuevas que el Señor tiene para mí? Recuerde que el Señor en este 2025 ha hablado una palabra para la iglesia, y es la palabra de restitución y restauración. Pero ¿cómo vas a ser restituido o restaurado si tú no sueltas tu pasado? ¿Cómo vamos a ser restituidos y restaurados si nosotros aún seguimos aferrados a nuestro pasado? Esas son cosas que debemos ir aprendiendo cada día, que nos hace liviana la carga para poder caminar en este 2025 con una nueva palabra que el Señor ha traído a la iglesia. Y es el gozo de poner mi mirada en Jesús. Y yo le he titulado así: el gozo de poner mi mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque solamente poniendo mi mirada en Jesús voy a lograr ser fortalecido para poder lograr lograr y llevar a cabo lo que el Señor está hablando a nuestra iglesia en este tiempo. Recuerde que tenemos muchas expectativas en cuanto al crecimiento, ¿no? Queremos ir a otro lugar, queremos estar en una sala. Si tú no cambias tu mirada, si tú no cambias tu forma de ver las cosas, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero me gusta lo que dice Juan capítulo 20, verso 19. En Juan capítulo 20, verso 19, la escritura dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio
y puesto en medio les dijo, pasa, que dice. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Como dije en el día que tuvimos acá dando el testimonio, ¿no? En la última noche del 2024, es que estaba, que había seguido a Jesús, que caminó con Jesús, que era un grupo de personas que habían visto los milagros, los prodigios y las obras que Jesús había hecho. Pero cuando Jesús es quitado de su lugar, cuando Jesús es tomado del medio de ellos y llevado al concilio y acusado por los mismos judíos, ellos tuvieron miedo, se apartaron. Muchas veces eso pasa con la iglesia. La iglesia tiene temor. Si vamos a un lado, si nos movemos de un lado a otro, la iglesia empieza a tener temor, a experimentar cosas que lo desanimen. Estos hombres habían visto a Jesús actuar. Pero ¿por qué cuando Jesús fue quitado de su lugar? Hay una clave ahí, y es que ellos habían puesto su mirada en el hombre. Ellos no habían visto a Jesús como el Jesús, la divinidad, sino como el hombre. Por eso es que ellos en el momento de Jesús ser quitado de ellos, ellos tuvieron temor, miedo, se desanimaron, pensaron que por la misma situación que pasó Jesús. Les aterraba ver cómo Jesús había sido golpeado, había sido obligado a llevar una cruz, había ido a un monte y a ser crucificado. Ellos no entendían ese proceso. Pero cuando Jesús resucita, Jesús se presenta en medio de ellos. Cuando tenían miedo, temor, angustia, cuando estaban desanimados, Jesús se presenta en medio de ellos. A vosotros. Jesús dijo muchas veces en su caminar, mi pasos dejo, mi pasos doy. Y muchas veces nosotros conocemos esos textos, mi pasos dejo, mi pasos doy, y nos animamos, pero en el momento de las tribulaciones, en el momento de las circunstancias, esa paz no fluye en nuestra vida. Empezamos a tener desánimo, miedo, tristeza. Empezamos a quejarnos, a decir, ¿por qué está pasando esto con la iglesia? ¿Por qué estamos viendo esto? Y eso pasa porque nuestra mirada está puesta en lo natural. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Por eso el gozo que manifiestas al poner tu mirada en Cristo es superior al gozo que puedes manifestar o expresar al poner tu mirada en lo natural o en las cosas que te rodean. Estos hombres conocían a Jesús resucitado. Y hay una gran ventaja de nosotros hacia ellos, y es que nosotros sí conocemos un Jesús resucitado. Si tú crees en un Cristo que resucitó, si tú crees en un Cristo que resucitó, tú no vas a estar con temores. ¿Por qué? Porque Él ya los venció. Tú no vas a pedirle a Dios que Él venga a hacer cosas que tú tienes que hacer, porque Cristo ya te dio la autoridad. Entonces tú tienes que tomar esa palabra de autoridad y gozarte en medio de las tribulaciones, en medio de los procesos. Ahora aquí hay, en el verso 19, otro punto a tratar, y es que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el primer día de la semana. Y la pregunta acá es, ¿Dios es el primero en tu semana? ¿Dios es el primero en tu vida? ¿Dios, o más bien dicho, Dios es el primero en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida? Porque si ponemos la mirada en Jesús, tú vas a poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. La palabra dice que busquemos primeramente el reino del cielo y su justicia. Y buscar el reino del cielo y su justicia es poner la mirada en Jesús. Y aquí hay mucho énfasis en este punto porque aquí es donde necesitamos crecer. Tú quieres crecer espiritualmente, tienes que cambiar tu mirada. Debes de dejar de ver las cosas naturales, empezar a ver espirituales. Ahora tenemos que capacitarnos en eso. Hay una enseñanza donde próximamente vamos a tener un discipulado. Es importante que asistamos al discipulado. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos a crecer. Ahí es donde podemos recibir la revelación de la palabra, porque es a través de la palabra. No es a través de una prédica solamente, es a través de la palabra. La palabra es la que transforma, la que cambia. Es el poder de la palabra de Cristo.
Entonces, ¿es Dios primero en nuestra vida? Es una pregunta que debemos hacernos todos los días. En cada momento que despertemos o cada día que despertemos, debemos hacernos la primera pregunta: ¿Dios es el primero en mi día hoy? Porque muchas veces salimos de nuestra casa y ni gracia le damos al Señor por un día más. Los afanes nos llenan, nos contaminan y nos mantienen esclavizados. Nosotros debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 6. Proverbios 3, 6 dice: reconócelo. ¿Sabes por qué sigues tropezando con los mismos obstáculos? Porque no estamos reconociendo a Dios como primero en nuestra vida. Cuando reconozcamos a Dios como primero en nuestra vida, nuestras cargas van a ser más llevaderas, nuestros procesos van a ser más fáciles. Y no porque Dios venga y te quite los procesos, sino que Dios va a venir en medio del proceso y te va a fortalecer. Eso es lo que la palabra enseña. Tal vez tú reconoces al Señor solamente cuando te va bien en la vida, cuando estás pasando por un buen momento. A veces no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que el Señor no solamente quiere momentos, Él quiere toda tu vida, que estés con Él en el día a día. Por eso hay unas instrucciones en Josué capítulo 1, verso 8, donde el Señor nos da primeramente las instrucciones y después nos dice qué va a pasar. Pero es importante siempre recibir las instrucciones. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, estarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que todo te salga bien? Sigue las instrucciones, lee la palabra, medita en la palabra, vive la palabra, come la palabra. Eso es algo que no nos gusta. Cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó a su reino, me sacó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, para mí era bien aburrido leer la Biblia. De hecho, cuando yo empezaba a leer la Biblia, me parecía tan exagerada que simplemente la dejaba ahí. Muchas veces leía la Biblia como quiera, y eso no me ayudaba. Pero cuando el Señor me llama a cambiar mis hábitos, porque hay que cambiar hábitos, y me empiezo a enfocar más en lo que su palabra dice y a buscar más sobre Él, el Señor empezó a traer revelación de su palabra. No era para presumírselo a los demás, sino era para mi beneficio. Muchas veces no entendemos los planes de Dios, pero el Señor siempre da instrucciones, siempre nos instruye antes de darnos las cosas a tomar. Mira, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y en un periodo de tal vez no más de 2 semanas ellos estarían en la tierra prometida que el Señor les había dado. Pero pasaron 40 años y aún así ellos no tomaron posesión de esa tierra, excepto los que nacieron en el desierto, la generación nueva. Pero hay todos los ancianos que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto, aún Moisés también. Muchas veces vamos a morir en el desierto si no seguimos las instrucciones de Dios. Muchas veces vamos a caminar el desierto y no vamos a encontrar salida porque no seguimos las instrucciones de Dios. A mi familia le ha tocado caminar, sufrir por desiertos y caminar por desiertos, enfrentar tempestades, enfrentar tormentas. Pero el Señor siempre nos ha dado una palabra: sé esforzado, valiente, sigue adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues adelante, aunque tú no puedas ver el plan de Dios, en medio de la tribulación, Dios ya vio lo que es bueno para ti al final. Y nosotros hemos visto eso con el Señor. Hemos visto cómo el Señor ha movido su mano a favor nuestra. Cuando el enemigo quiso dividir mi familia, cuando el enemigo quiso separar mi familia, hubo un proceso legal donde nosotros estábamos desesperados porque no había solución, nadie nos ayudaba, nadie nos daba solución. Pero Dios usó una persona, y esa persona que Dios usó se movió tanto en favor nuestro que el Señor al final manifestó su gloria, dándonos la respuesta que necesitábamos, dándonos la solución que necesitábamos. Y hoy en día podemos dar testimonio, y lo hemos dicho muchas veces, ese proceso legal lo ganamos, pero
jugar a Dios, porque humanamente no había medios, humanamente no había solución. Y hoy en día podemos estar acá sin temor, porque el Señor lo hizo. Entonces el Señor nos da instrucciones todo el tiempo, pero si no quieres seguir las instrucciones, te vas a enfrentar a una pared. Y vas a chocar con esa pared tantas veces, hasta que al final reconozcas que tu única solución es Dios. Pero ¿para qué enfrentarnos a esa pared todo el tiempo? Pudiendo seguir las instrucciones al principio. Entonces el éxito o la clave del éxito de un verdadero cristiano es nunca apartarse de la palabra de Dios. Es meditar en la palabra de Dios. Es guardar y hacer conforme a lo que en ella está escrita. Es poner a Dios primero en todo lo que hago, en todo lo que emprendo. Tenemos que tener la seguridad de que Dios está en control de todo lo que yo estoy haciendo. Y que si algo estoy haciendo es porque es la voluntad y está dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando estamos siguiendo nuestra propia voluntad. Y cuando no recibimos lo que buscamos, siempre tendemos a preguntarle, Señor, si soy tu hijo, si tu palabra dice que voy a reinar en vida, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy enfrentando a este problema? ¿Por qué estoy pasando por esta tribulación, esta pérdida? ¿Por qué me está sucediendo a mí esto si voy a la iglesia? Muchas veces pensamos que estamos dentro de la voluntad de Dios cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad. Nosotros pudimos experimentar con mi familia, con mi esposa, todo esto, donde pudimos haber dicho, Señor, ¿por qué a nosotros? Pero conociendo al Señor y cómo Él obra, lo único que le dijimos, Señor, gracias, porque tu voluntad es perfecta, es buena. Es bueno reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Hay un hombre en la Biblia, Moisés, que fue instruido en los mejores campos de la filosofía y los mejores campos del conocimiento de esa época en un territorio egipcio. Pero cuando él con Dios, cuando Dios le instruyó y le envió a que sacara a ese pueblo de Israel de Egipto para que fuera la tierra prometida, Moisés reconoció que sin Dios no podría hacer nada. Él no dijo, Señor, yo tengo mucha capacidad, conozco la filosofía de los egipcios. Yo tengo la sabiduría. Dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Podemos leer Éxodo capítulo 33, versos 13 al 15, que dice así. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego me muestres tus caminos, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es gente tuya. Verso 14. Y dijo, mi presencia irá contigo. Aquí está hablando Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El verso 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Muchas veces nos da miedo cuando el Señor nos dice, camina, ve a otro lugar. Como el hermano Mario decía ese día, a Abraham no le fue tan fácil dejar su tierra y su parentela, pero él obedeció sin cuestionar. Él fue a un lugar incierto, porque Dios no le dijo, ve a tal lugar. Solamente le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve al lugar que te mostraré. Él no le dijo, ve a este lugar en específico. Pero Abraham creyó a Dios. Y mira la bendición que tenemos o que somos porque Abraham fue obediente a Dios. O sea, tú puedes ser obediente a Dios y recibir una bendición tan grande, no solo para ti, sino para los demás. ¿Cómo vas a instruir a otra persona si tú no te instruyes en la palabra? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si nosotros no nos alimentamos espiritualmente? Esa es la diferencia de poner mi mirada en las cosas naturales, en lo que me pasa. Por eso la Escritura nos llama a poner nuestra mirada en Cristo, en las cosas de arriba. En el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Si tu mirada está puesta, mira, tú puedes tener una mirada clara, nítida y muy grande en cuanto a una visión, pero si tu mirada está puesta en las cosas naturales, esa visión nunca se va a cumplir.
Nunca se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la única forma de que se cumpla es que tú veas las cosas espirituales. Debemos crecer en lo espiritual, no en lo natural. Por eso es que en ocasiones nos miramos desanimados, entristecidos, quejumbrosos. Y esto pasa porque nos estamos dejando contaminar y conquistar por las cosas naturales, cuando tú y yo deberíamos estar conquistando lo espiritual. Tú y yo podemos tener gozo y manifestar el gozo cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. De Juan 20 dice, ¿verdad?, que los discípulos se regocijaron viendo al Maestro. La palabra regocijo significa que es el sentimiento o que ese sentimiento se produce en lo más profundo de ti. Es un sentimiento que viene de tu interior hacia el exterior. Y muchas veces nosotros estamos al revés, queremos lo exterior para poder sentir gozo, para poder sentir alegría. Mi alegría, mi gozo no está puesto en las cosas externas, sino en lo interno, donde Dios habla a tu espíritu, donde Dios se revela en tu espíritu. Es de tu interior hacia afuera. Ese es el regocijo. No hay otra expresión de regocijo. El regocijo viene de la profundidad de tu ser, de lo más profundo. Por eso es que Dios mora en lo profundo de tu ser, en tu espíritu. Cuando conocemos, como el pastor ha dicho, el Zoe de Dios. ¿Qué es el Zoe de Dios? Es la sustancia misma de la vida eterna de Dios en nosotros. Sabes que tienes esa vida eterna, esa sustancia de vida eterna. Tú no vas a andar triste por las calles. Tú deberías andar con gozo, hablando la palabra, contando las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Porque Dios ha hecho maravillas en la vida de todos. Si no, no estuviéramos acá. A mí me sacó de un mundo que no le agradaba. Por eso estoy aquí ahora. Si el Señor no ha hecho nada por ti, tal vez por eso te vives quejando de las cosas. Si el Señor no ha hecho nada por ti, tal vez vives triste, desanimado. Por eso se me hace un poco curioso, ¿verdad? Cuando nos movimos de una iglesia a otra, ¿verdad? Es escuchar comentarios donde nos desanimamos unos a otros en lugar de animarnos, viendo que el Señor tiene algo mejor para nosotros. Es triste cuando vemos a hermanos que no te están ayudando a crecer con sus quejas, con su desánimo. Es triste ver a hermanos padeciendo miedo, incertidumbre. ¿Qué va a pasar si nos movemos a otra iglesia? Tenemos el privilegio de estar en un lugar. Mucha gente no tiene este privilegio. ¿Sabes que hay países donde no pueden estar reunidos como nosotros así abiertamente? Y aún así nos quejamos nosotros. Pero eso es porque nuestra mirada está puesta en lo natural. En este año 2025 tenemos que cambiar nuestra mirada. Nuestra perspectiva debe ser diferente. Debemos poner los ojos en lo espiritual, en lo de arriba. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Dice, si pues habéis muerto, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Dice el verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3 dice, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pon tu mirada arriba, busca lo eterno, busca lo espiritual. Es importante para tu vida. Cada desafío que enfrentes, tú no pongas tu mirada en el desafío, pon tu mirada en Cristo. Cada enfermedad que te diagnostiquen, tú no pongas tu mirada y tu atención en esa enfermedad. Ponla en la restauración y en la salvación que Dios ya te dio. Ponla en la vida eterna que está en los cielos. A veces es difícil cuando nos dan un diagnóstico médico porque nuestros sentimientos, nuestras emociones suelen sentirse o hacerse sensibles, pero cuando conocemos la palabra, que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sanidad para todos nuestros huesos, nosotros nos afianzamos a esa palabra. Y nosotros podemos escuchar el diagnóstico médico, pero no lo recibimos. ¿Por qué? Porque mis ojos no están puestos en lo natural. Mis ojos están puestos en lo espiritual. Si Cristo ya me ha librado de la maldición de la muerte y del pecado, ¿por qué yo tengo que seguir condenándome? Porque poner nuestra mirada en Jesús
en las cosas de arriba, esto nos permitirá tener gozo aún en los momentos de prueba, de dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria. Por eso el primer punto de este tema es el gozo de poner mi mirada en Jesús. Ahora, el gozo de poner mi mirada en Jesús me hace obediente a la palabra de Dios. Me hace obediente a hacer la voluntad de Dios. No puede haber una persona con gozo y desobedeciendo a Dios. Hay muchas cosas donde pareciera que estamos obedeciendo a Dios, pero realmente estamos fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí donde debemos poner atención nosotros, porque es muy fácil caminar por un camino y deslizarte y pensar que vas en el camino correcto. Es muy fácil, pero también es muy fácil caer en las artimañas del enemigo. Por eso es importante cambiar nuestra perspectiva de visión. Como dije, porque tener gozo y hacer la voluntad de Dios, cuando todo nos está yendo bien, es muy fácil. Y hasta llegamos a decir, Señor, yo te quiero servir, yo envíame a hacer esto, yo lo haré por ti, tú dame las instrucciones, yo voy. Pero cuando los inevitables procesos llegan a tu vida, ¿aún sigues teniendo el mismo gozo? ¿Tu reacción es la misma? ¿Tu disposición aún sigue ahí? Mira que es esto algo que nos pasa muy seguido. Cuando todo está bien, todos estamos contentos, agradables, nos saludamos, nos llevamos bien. Pero cuando enfrentamos situaciones, no queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos pregunte. A mí a veces no me gustaba que me preguntaran cuando yo estaba pasando el proceso de nuestra hija y me decían, ¿cómo sigue? ¿Cómo va? Y yo realmente no quería que me preguntaran. En esos procesos aprendo que el amor de Dios se manifiesta si yo tengo un gozo espiritual, no externo, no natural. Por eso es que le doy gracias a Dios que tanto mi esposa y yo pudimos, y mis hijos, ¿verdad? Pudimos enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Teníamos la mirada puesta en Cristo. Nunca dudamos de la capacidad y del poder de Él. Nunca. Y eso fue lo que nos mantuvo en una posición tranquila, serena en cuanto a las situaciones que enfrentamos. Es difícil enfrentar situaciones y tener gozo. Yo lo sé, lo he vivido. Hemos llorado por situaciones, pero aún en medio del proceso de las lágrimas, el Señor trae paz. Trae paz. Por eso me parecía bien interesante, ¿no? Que estos discípulos estaban tristes y cuando estaban en su momento tal vez de mayor aflicción, Jesús se presenta ante ellos y lo primero que les dice es paz. Paz a vosotros. Nosotros debemos tener paz en cada proceso de nuestra vida. Hay algo que debemos ser conscientes y es que en todo nuestro caminar en esta tierra, los procesos son inevitables. Te vas a ver enfrentado con cada proceso. Y como ayer compartía Dani, no, con los jóvenes, no importa el proceso que enfrentes, no importa la situación o las circunstancias en que te atraviese o vayas atravesando. Lo que importa es si Dios está ahí contigo. Lo que importa es si tu mirada está puesta en Él, si tu confianza está puesta en Él. Por eso en este año 2025 debemos cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. Tú te ves como una iglesia militante, sigue peleando. Acaba tus fuerzas ahí. Si te ves como una iglesia derrotada, quédate quieto, ya no hagas nada. Pero si te ves como una iglesia triunfante, solamente tienes que creerle a Dios y caminar en su voluntad. Ese es algo que no entendemos tan fácil. Porque decir, hacer la voluntad de Dios, está bien, yo lo hago, cuando todo está bien. Pero cuando está mal, ¿realmente hacemos la voluntad de Dios? Yo no estoy llamado a hacer la voluntad de Dios cuando solo me está yendo bien, o cuando mi economía está bien, o mi salud está bien. Yo estoy llamado a hacer la voluntad de Dios aún en medio de los procesos, del sufrimiento. O sea, yo estoy llamado a hacer la voluntad todo el tiempo. Eso es un estilo de vida. Mi voluntad no es seguir mis propias
mi propio razonamiento. Mi voluntad es hacer la voluntad de Dios. Ahora, yo estoy aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. No crean que yo me las sé todas. Yo sé que algunos tienen más tiempo que yo en el camino del Señor. Mas, sin embargo, yo deseo crecer espiritualmente. Por eso quiero hacer la voluntad de Dios. Y ese debería ser el común denominador de la iglesia. Crecer espiritualmente. Por eso tienes que disponer tu corazón. Porque poner la mirada en Jesús y hacer la voluntad de Dios permite que seamos guiados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos revela la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos guía por el camino que a Dios le agrada. Como dije, yo no estoy llamado a hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios cuando todo está bien, sino en todo momento. Ahora tengo que pasar por procesos. De hecho, todos tenemos que pasar por procesos. Nadie se va a escapar de pasar por un proceso. Y eso lo dice la misma Escritura en 1 de Pedro capítulo 5 verso 10. 1 de Pedro 5:10 dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso cuando lleguen los problemas, los procesos difíciles a tu vida, tú debes dar gloria a Dios y confiar en Él. Yo no estoy diciendo que le des gloria a Dios por el proceso, sino por lo que Él va a hacer en el proceso. Y hay un ejemplo bien claro y me llamó mucho la atención, el ejemplo que fin de año trajo Sergio. Y es el proceso clave que debemos o que pasamos todos. Él trajo un ejemplo donde él tiene un horno y lo pone a una temperatura. Esa temperatura, o más bien dicho, ese horno cuando ya está a la temperatura clave que necesita, él introduce un metal. Ese metal tiene imperfecciones. Ese metal tiene que ser introducido al fuego. ¿Para qué? Para perfeccionarlo, para quitarle todo lo que le estorbe. ¿Que le estorbe para qué? Para que pueda ser moldeable. Cuando ya sabe que es el tiempo correcto de estar en el fuego, él lo saca y le empieza ¿a qué? A afirmar. ¿Cómo? Con golpes. Cada golpe te afirma. Ahora, una vez que ya lo afirma y le da la figura que él quiere, hay otro proceso que es importantísimo, donde se va a ver si ese material realmente es, y lo introduce a un recipiente con agua. En ese recipiente con agua pueden pasar dos cosas. Ese material se fortalece o se craquea y se quebra. Puede haber dado golpes de más, el cual puede haber tenido fracturas. Y al introducirlo al agua, esas fracturas van a salir a la vista y se van a quebrar. Y no va a resistir. No va a ser apto para el proceso que él quiere o para la afirmación que él quiere mostrar. Entonces, yo pienso y creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Porque una vez que Él termina de hacer esos 3 pasos, el próximo paso, ¿sabes qué es? Es afirmarte. Es establecerte. ¿Cómo te establece Dios? Como su hijo. Dios te ha establecido como su hijo. Dios no te establece como una creación solamente. Él te establece como su hijo. Nosotros somos hijos. Dice la Escritura que Cristo es el heredero y nosotros somos herederos con Él. O sea, Cristo es el primogénito de muchos hijos. Entonces, Dios te establece como hijo, pero es necesario pasar por los procesos. Ahora, en medio de los procesos, Dios siempre te va a fortalecer. Dios te va a dar las fuerzas. Pero también en medio de los procesos, tú vas a cambiar tu perspectiva de visión. El Salmo 121, el verso 2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿dónde pones tu mirada? En Dios. ¿Dónde está Dios? Arriba en el cielo, en lo eterno, en lo espiritual.
Solamente poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, podemos comprender que Dios no nos sacará de los procesos. Dios nunca nos va a sacar de los procesos. Y nosotros muchas veces pensamos que Dios nos saca de los procesos y no. Dios en el proceso nos fortalece para que crucemos los procesos, porque Él sabe que eso es bueno para nosotros. Un soldado no le evitan el pasar el entrenamiento. A un soldado lo introducen a un entrenamiento riguroso. ¿Para qué? Para que el tiempo de combate él pueda salir, ¿qué? Victorioso. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros debemos ser procesados en medio de las situaciones, de los procesos para poder ser victoriosos. Por eso Dios no nos va a sacar de las pruebas, de las tribulaciones, de las aflicciones, sino que Dios nos va a fortalecer para que pasemos victoriosos por en medio de ellas. Porque es en medio de estos procesos que aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos. Él nos fortalece y dice Isaías capítulo 40, verso 29, ¿verdad? Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te das cuenta cómo Dios siempre te va a fortalecer? La palabra de Dios nos demuestra que Dios obra en el proceso, aunque muchas veces estos procesos son incomprensibles para nosotros. Pero tiene un propósito perfecto y eterno de bendición para nuestra vida. Todos los procesos tienen un propósito eterno, perfecto y de bendición. Porque cuando tú pasas el proceso y llegas al otro lado, tú das testimonio del proceso que viviste. Tú animas a los hermanos en caminar la buena batalla o pelear la buena batalla de la fe, correr la buena carrera de la fe, como decía el apóstol Pablo. Ahora, cuando tú vas corriendo, ¿tú dónde pones tu mirada? Si tú eres una persona que sales a las maratones, ¿dónde pones tus miradas? ¿En tus pies? No, ¿verdad? Enfrente, en la meta. ¿Por qué? Si tú pones tu mirada en tus pies, muy seguramente vas a tropezar y vas a caer y vas a perder. O te va a doler el golpe. Por eso tú no te debes de ver en el momento de los procesos, tú tienes que ver el final del proceso. Y eso es poner la mirada en Cristo. Como digo, Cristo nos ha liberado de la maldición del pecado y de la muerte. Dice Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note esto. Para llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto. Para conquistar la tierra prometida había que pelear primero. Y para que se manifestara la gloriosa resurrección de Jesucristo, Cristo tuvo que ir a la cruz primero. Por eso es que nuestra esperanza no se queda en la cruz. Nuestra esperanza y nuestra vista está puesta en la resurrección de Jesús. Esa es la clave. Ver las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y si Cristo está sentado a la diestra del Padre es porque Él ha resucitado. Ahora la Escritura dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Ese es un lugar de privilegio, de autoridad. Entonces, en medio de las tribulaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestra autoridad. Si tienes que hacerlo. No tienes que decir, Dios, ven, quítame este problema. Dios, ayúdame. En misericordia y amor Dios lo hace. Pero no es el trabajo de Dios, es tu trabajo y mi trabajo. Porque Jesús ya nos ha dado las llaves de la autoridad, ¿no? Para vencer todas las acechanzas del enemigo. Dice por allá la Escritura en Lucas 10, 19 que Él nos ha dado toda potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo ataque del enemigo y que nada nos va a dañar. Pero si nosotros conocemos esa Escritura y cuando vienen las tribulaciones no lo aplicamos, ¿qué va a pasar? Vamos a salir dañados, tristes, quejándonos. Vamos a sufrir pérdidas. Ahora en este año 2025 tenemos que tener firmeza y constancia. Eso es algo que necesita la iglesia. Tú quieres ser restituido, sé firme y sé constante. ¿En qué? En tu relación con Dios.
Como el hermano Mario decía ese día, no se trata de hacer tantas cosas en la iglesia, no se trata de hacer tantas cosas para Dios. Se trata de ser un hijo de Dios, de ser lo que Dios dice que eres. Muchas personas dicen, yo soy lo que la Biblia dice que soy. ¿Y qué dice la Biblia que eres? ¿Lo has leído? ¿En verdad conoces lo que la Biblia dice? ¿O lo repetimos porque a veces nos lo dicen? Mira la importancia de mantenernos en esa meditar y en ese buscar de la palabra día a día. Personas que posiblemente dicen, oh, es que yo no entiendo la palabra. Ok, está bien, no la entiendes, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo vas a entender la palabra? Meditando en ella, no apartando tu boca. Este libro dice Josué 1:8, no se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de noche medita en ella. ¿Qué es meditar en ella? Es estar pensando todo el tiempo en lo que ella está diciendo. Entonces, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú debes de tener temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, tú te apartas del pecado. Tú no te enredas en ninguna situación que desagrade a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es tener temor de Dios. Es apartarme del mal. Es no volver a hacer lo mismo que hacía antes. Yo lo he dicho antes acá, y es que cuando yo empecé a caminar con el Señor, yo seguía haciendo lo mismo que hacía cuando no conocía al Señor. Pero una vez el Señor me ajustó, yo tuve que cambiar eso. Entonces nosotros debemos ser ajustados por Dios. Y ahora Dios usa los procesos para ajustarnos. No te van a gustar, pero a veces no hay de otra. Y en esos procesos Dios se glorifica. Eclesiastés verso 7, 8 dice, Eclesiastés capítulo 7, verso 18 dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Quieres salir bien en todo? Sigue las instrucciones de Dios, haz su voluntad. Cuando tenemos temor de Dios, nos apartamos del mal, como lo dije anteriormente. No nos enredamos en situaciones que afectarán mi relación con Dios. Necesitamos tener firmeza y constancia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú vengas a hacer en este lugar no es en vano. Tu presencia en este lugar no es en vano. Hay un propósito que Dios tiene para ti en este lugar. Tú no estás aquí solamente por cumplir el rito de cada semana. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Y tú sabes ese propósito. Por eso tú estás aquí. Nadie te obliga a venir. A veces te dirán, bueno, ¿qué tanto haces en la iglesia? ¿Qué tanto vas a hacer allá? A veces te dirán, bueno, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro. Pero cuando tú sabes que Dios tiene un propósito en tu vida, no te importa lo que te comenten, sino simplemente tú obedeces lo que Él dice y por amor vienes. Por eso tenemos que tener firmeza y constancia. No solo tener firmeza en nuestra iglesia, en nuestra doctrina o en nuestra fe. También es necesario tener constancia para poder crecer espiritualmente y así poder dar frutos. Una persona que crece espiritualmente tiene que ser evidenciada por los frutos que da. Tú quieres dar buenos frutos, tienes que alimentarte de la palabra y crecer espiritualmente. No basta con estar involucrados en las actividades de la iglesia, no basta con estar involucrados en los compromisos que aquí se lleva. Cuando nos comprometemos con la obra, comprenderemos los procesos que enfrentamos, no solamente personales, sino también como iglesia, como congregación. Cuando tú te comprometes con la obra, tú entiendes por qué muchas veces caminamos de un lado a otro, por qué nos movemos de una iglesia a otra, cuál es el propósito de Dios, tú lo puedes empezar a ver. Porque si tu mirada está puesta en lo natural, tú vas a empezar a ver tu pérdida de tiempo. Mira, cuando nos movimos de un cierto sector que estaba cerca de mi casa a Katy, mi primer pensamiento fue, yo ya no voy a regresar a esa iglesia. Me agarra más lejos.
Y luego nos movimos de un lugar a otro lugar un poquito más lejos. Y luego nos movimos hasta acá. Bueno, llevamos como 3, 4 movimientos, pero 2 fueron en la misma área. Pero nos movimos más para acá. Para mí es más difícil venir hasta acá y más entre semana. Pero he entendido que el propósito de yo venir hasta acá no es hacer mi voluntad, sino la de Dios. Por eso, aunque a veces vengo por la calle así, quiero llegar a hacerlo, porque quiero agradar a Dios. Yo no vengo por el pastor. Mi mirada no está puesta en el hombre. Aunque el Señor nos llama a que seamos imitadores de la fe de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Pero nunca nos dice que pongamos nuestra mirada en ellos como personas, puesto el hombre te puede fallar. El don no. El don nunca te va a fallar. ¿Y quién da el don? Dios. Por eso mi mirada está puesta en Jesús. Por eso las decisiones de este nuevo año deben ser valientes. Porque si yo me mantengo valiente, el Señor me va a respaldar. Dice Jueces capítulo 6, verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón fuerte y valiente. Cuando tú te esfuerzas y eres valiente, Dios te respalda. La palabra de Dios nos habla de 117 veces sobre la valentía. Entonces es importante ser valientes en este año. ¿Valientes para qué? Para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios. Valientes para atrevernos a compartir la vida nueva o el mensaje de salvación, que es el Evangelio. Tenemos que ser valientes. Muchas veces tenemos buenas intenciones, pero no tenemos la valentía para salir a compartirle a nadie. Y en este año 2025 debemos ser valientes para compartir la palabra. Si tú te das cuenta, somos como, no sé, digámoslo, somos 60 personas, por decir algo. Si tú eres valiente este año y le compartes a una persona y trabajas en su corazón, para fin de año vamos a hacer 120. Y así sucesivamente. Eso es nuestro trabajo. No esperen crecer viniendo a la iglesia sin hacer nada. O sea, no esperemos más bien, no esperemos. Yo también estoy involucrado en esto. Tenemos que ser valientes para hacer los planes de Dios. Hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Deuteronomios 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Josué capítulo 24, verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escojáis sois a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabais al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una palabra de exhortación. Ese texto nos llama a exhortarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, mis hijos no quieren ir a la iglesia, entonces no voy a ir. Pero hay una decisión que debemos tomar con firmeza y valentía este año, y es que debemos servir a Jehová. Debemos declarar, mi casa y yo. Mira que él no dijo mi familia, mi casa y yo. Se puso él primero. Usted debe ser primero. Dios, te serviré y mi familia servirá conmigo. Tal vez tu familia no quiera. No te preocupes, ponla en las manos de Dios. Yo no quería ir a la iglesia cristiana. Yo no quería tener nada con el ámbito cristiano. Pero mi esposa empezó a ir a la iglesia y no sé, ahí oraron tal vez. No sé qué tanto harían. Y un día me invitó a ir y yo fui. Y me pareció chévere, pues todo. Pero pasado el tiempo entendí que había un propósito en mi vida y empecé a hacer la voluntad de Dios. Pero también tenemos que experimentar el gozo al convertirnos, al tomar decisiones valientes que definan nuestra vida espiritual. Que nuestro agradecimiento a Dios sea por amor y no por conveniencia.
Efesios 6:23 dice, paz sea a los hombres y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Filemón capítulo 1, verso 5. Filemón capítulo 1, verso 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienen hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto es algo que debemos ser constantes todos los días de nuestra vida, tener amor y tener fe en cada uno de nosotros. Dios no nos llama a ser soldados individuales. Dios nos llama a pertenecer a una familia. Somos una familia. Entonces, como familia debemos este 2025 animarnos a crecer, no a quejarnos. Si nos toca movernos a otro lugar, si nos toca hacer otras cosas, si nos toca reducirnos, no quejarnos, sino que ver el propósito de Dios y estar unidos en amor, en fe. El propósito de Dios no es que te aísles de la familia, sino que estés unido a Él. Cuando entendemos eso, vamos a caminar en la perfecta voluntad de Dios y vamos a ver la gloria de Dios manifiesta. Por eso en este año 2025 yo te animo a que no nos volvamos a quejar en medio de las situaciones. No murmuremos cuando nos toque hacer cosas que a veces no entendamos. Simplemente hay que decirle, Señor, yo confío en ti. A nosotros nos ha tocado caminar procesos y no los entendemos, pero hemos confiado en Él y hemos salido victoriosos. Por eso es que hoy en día podemos estar aquí. Entonces, este es uno de los temas que el Señor habló a mi corazón hace unas 3 semanas atrás. Y el hermano Mario, ¿verdad? Cuando él estuvo compartiendo el tema, yo dije, wow, el hermano Mario trae el mismo tema que yo. Pero bueno, el Señor es bueno y Él sabe cómo estructurar los mensajes y eso es bueno. Ser guiado por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios y a seguirlo. Entonces yo en esta noche realmente quiero animarles a que su mirada, su visión sea diferente. Animarles a orar para que el Señor también, o pedirle más bien al Señor sabiduría para poder dirigir nuestra mirada correctamente y seguir sus planes, sus propósitos. Pongámonos de pie y oremos al Señor para poder dar cierre a este día. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor. Hoy, Señor, hemos recibido tu palabra con un corazón abierto, un corazón, Señor, que nos hace falta entender que estamos aquí con un propósito eterno y que ese propósito eterno, Señor, sea hacer tu voluntad. Padre, te pedimos que en este año no seamos los mismos quejumbrosos, que no seamos los mismos que estemos desanimados, sino que seamos esos nuevos soldados que alentemos a los demás, caminemos en la fe, crezcamos en el Espíritu, Señor, para poder ser guiados y guiar a otros, Señor. Que no solamente estemos aquí, Señor, como asistentes, sino que nos comprometamos con tu obra. Señor, te pido que en esta noche, Señor, tú toques el corazón de cada uno de los que estamos reunidos aquí, Señor, y de aquellos que van a oír este mensaje, para que así sean transformados por el poder de tu palabra, para que sean transformados, Señor, por el poder de la palabra revelada a su espíritu, a su corazón. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a toda la verdad, al conocimiento de tu palabra. Que así como en la antigüedad tú hablabas a través de los profetas, que hoy entendamos que tú nos hablas es a través de tu Hijo Jesucristo y resucitado. Que entendamos la revelación de tu palabra, la cual es Cristo Jesús. Por eso hoy en este año, Señor, yo declaro que voy a afirmar mi mirada y la voy a poner en lo espiritual, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Yo voy a poner mi mirada en la vida eterna. Voy a poner mi mirada en ti, Padre. Hoy me comprometo, Señor, yo a poner mi mirada en ti y a hacer tu voluntad. Y es una iglesia que, aunque pase procesos, Señor, va a salir victoriosa en todo momento. Aunque pasemos, Señor, desafíos, vamos a salir victoriosos porque nos vamos a unir en fe, en amor, en constancia. Nos vamos a comprometer contigo, Señor. Porque la iglesia no es un lugar, Señor, uno de nosotros. Donde quiera que vayamos, la iglesia va. Donde quiera que estemos, la iglesia está. Porque la iglesia, Señor, somos nosotros. No es el lugar al que pertenezco. No es el lugar donde me reúno. Soy yo en esencia la iglesia. Soy yo el portador de las buenas nuevas. Soy yo el que lleva el mensaje de salvación. Por eso mi perspectiva de este año 2025 cambia. Poniendo mi mirada en lo eterno, en lo espiritual. No mirando más lo natural, lo terrenal,
sino lo espiritual, Padre. Yo te doy gracias, Señor, para que traigas revelación a los corazones, aún de aquellos que en este momento están desanimados porque no entienden el propósito que tienes para ellos. Señor, te pido que los fortalezcas en el hombre interior, que sea tu espíritu fortaleciendo a cada uno de ellos, Señor, dándole la guía correcta para que salgan adelante triunfantes como esa iglesia que tú has llamado, una iglesia pura y sin mancha, una iglesia sin arrugas, Señor, una iglesia que te agrade. Queremos ser esa iglesia moderna, Señor, tal vez, esa iglesia que te agrade, que en este tiempo, Señor, nuestros corazones cambien, no hacer nuestra voluntad sino la tuya, que seamos una iglesia, Señor, que no busque lo nuestro propio, sino lo tuyo. Te pedimos, Padre, que seamos guiados por el Espíritu Santo a todo conocimiento, a toda revelación de tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te pido también, aún por los corazones que están endurecidos, Señor, que no quieren abrirse para recibir tu palabra, Señor. Aquellos corazones que aún la semilla que es por el corazón de aquellas personas, Señor, que en este momento están, Señor, de tu fidelidad, que están dudando de tu poder, que sean fortalecidas en el hombre interior, Padre. Que sea tu Santo Espíritu hablando a su corazón, a su espíritu, Señor, haciéndoles entender y revelándoles que tú eres el Todopoderoso y que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Que nada está fuera de tu propósito ni de tus manos, Señor. Hoy te pido, Padre, también que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, en este lugar y que le des la revelación, Señor, y el hambre y el anhelo, Señor, de buscarte a ti. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Nos glorificamos tu nombre en medio de la congregación, Señor. Hoy nos regocijamos viéndote a ti, Cristo, como el Señor en medio de nosotros, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú nos has dado la libertad y la vida eterna. Y hoy te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Porque Él es el que recibe los aplausos. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Y tenemos unos breves anuncios, por favor tomen asiento y ya quedamos despedidos.